Bien, ahora vamos a estudiar el comportamiento de una viga simplemente apoyada al paso de un tren de cargas. En este caso vamos a estudiar a dos cargas puntuales, el paso de dos cargas puntuales y la influencia que tiene sobre la viga en términos de momento flector. Y nuestro objetivo va a ser calcular el momento flector máximo. Pero antes de eso debemos de recordar que el mayor momento cuando se tienen cargas puntuales se produce debajo de la propia carga. En este caso sería debajo de la carga P1 y P2. Esos serían los mayores momentos. Pero el máximo momento en esta situación se va a producir en la carga mayor, es decir, debajo de P1. Eso es lo que sabemos, que debajo de esta carga, en esta sección, en este punto, se va a producir el momento flector máximo. Pero no sabemos en qué posición se va a producir ese momento flector máximo. Eso es lo que no sabemos. Y eso es nuestro objetivo indirecto. Saber la posición y luego ya aplicar o calcular el momento flector máximo. Entonces, como no sabemos, voy a decirle para la carga mayor, para esa sección, voy a decirle que está en la posición X, considerando que el origen de mi sistema de referencia se va a encontrar en el punto, en el apoyo fijo, al que le voy a denominar el punto A. Entonces, en el punto A va a estar el origen de nuestro sistema de referencia. Y entonces, esta sección de interés va a estar a una posición X del origen. ¿Qué más? La distancia entre las cargas, eso va a ser un dato. Entonces le vamos a llamar A. Eso ya es dato. La luz de la viga o del puente más adelante también siempre es dato. L entonces. Entonces ya tenemos el nombre de los tramos, la posición X, con la distancia A. Nos estaría faltando este tramo, que va a ser importante para el cálculo de las reacciones. Entonces, este tramo sería L menos el X, todavía menos el A. Entonces, ahora sí tenemos ya todos los tramos definidos y voy a calcular las reacciones tanto en el punto A como en el punto B. En el punto A, al ser un apoyo fijo, hay dos reacciones, pero las acciones son verticales, por lo que la reacción horizontal no lo vamos a tomar en cuenta, porque es cero. Entonces, a ver, vamos a empezar con la reacción en B. ¿A qué va a ser igual la reacción en el punto B? A ver, ¿a qué va a ser igual? A ver, para la carga P sub 1, el tramo que no le llega sería X, entre la luz y siempre por la carga P sub 1. Ya tenemos la reacción para esta carga. Ahora la reacción para la carga P sub 2, más entonces el tramo que no le llega sería X más A, todo esto. X más A entre L, que multiplica a la propia carga. Ya tenemos la reacción en el punto B. Ahora vamos a calcular la reacción en el punto A. A ver, al punto A para la carga P sub 1, el tramo que no le llega sería
todo este tramo, ¿no? Sería L menos el X. L menos X siempre entre la luz y por la carga. Más, ahora para P sub 2, el tramo que no le llega a A sería este tramo. L menos X menos A. L menos X menos A. Entre la luz que multiplica a la propia carga. Listo, ahora sí tenemos las reacciones, ¿no? Que nos va a servir bastante para poder calcular el momento en cualquier punto. Pero ahora nuestro interés está aquí, ¿no? Este punto es nuestro interés. Ese punto. Entonces voy a calcular el momento en ese punto. Y voy a tener la función de ese momento en términos de X. Y calculando los puntos máximos, voy a calcular el momento flector máximo. Pero necesito la función del momento, pero en este punto. Bien, entonces, para calcular el momento en la posición X, tengo dos opciones. O trabajo en el lado izquierdo, o trabajo en el lado derecho. Si trabajo en el lado derecho me voy a encontrar con dos cargas. Sería un poco más tedioso trabajar. Mejor sería hacia el lado izquierdo. Por lo que el momento va a ser ese, ¿no? Momento en la posición X. Listo. Entonces, ahora sí, este momento va a ser el brazo por esta reacción. Brazo por la fuerza. Entonces, tomando momento, en la posición X tendríamos momento en X va a ser igual. El brazo sería X por esta reacción. Veo que el L puedo factorizar. Entonces sería X entre L, que multiplica a toda esta expresión. Voy a estar multiplicando. Entonces sería L por P sub 1 menos X por P sub 1. Más, ahora L por P sub 2 menos X por P sub 2 y menos A por P sub 2. Ahora, voy a agrupar esta L, lo puedo ir pasando al otro miembro. Entonces sería L mx va a ser igual a X por LP sub 1 más LP sub 2, factorizo L y quedaría P sub 1 más P sub 2. P sub 1 más P sub 2, la suma de las acciones yo puedo reemplazarlo por una resultante. Y eso lo voy a graficar, pero ya puedo decirle que P sub 1 más P sub 2 sería la resultante. Voy a graficarlo. Igual, por acá, ¿no? Agrupando esos dos términos, tendríamos menos, factorizo el X, y nuevamente P sub 1 más P sub 2 sería la resultante. Y todavía menos A por P sub 2. Y entonces, voy a dividir entre R, a ver, para eliminar estas R's y tener solamente en este término. Voy a dividir todo entre R, es decir, entre la resultante. ¿Qué vamos a tener? A ver, operando, sería L mx entre R va a ser igual
x por. Ya, esta r la vamos a afectar en estos tres términos. Tendríamos r entre r se van, quedaría l menos, aquí también queda x solamente, y acá quedaría menos a p sub 2 entre r. Listo. Y entonces este término a p sub 2 entre r voy a tratar de reemplazarlo por un valor. A ver, ¿cuál es ese valor? Voy a buscar. Para eso, como ya estoy trabajando en términos de la resultante, voy a graficar, a ver, por acá, dicha resultante. Entonces, estas dos cargas verticales que van actuando hacia abajo, podría yo reemplazarlos por una resultante. Ahí está. Y voy a darle la longitud entre la resultante, o esa distancia entre la resultante y la carga mayor. Voy a designarlo con la letra D. Ahí está. A ver, voy a calcular el momento justo en este punto, en el punto 1 o en la posición X. Solamente el momento actuante. Entonces, el momento en el punto 1, le voy a llamar así, va a ser igual. Si tomo en cuenta la resultante, sería el brazo por la resultante. Ahí está el momento actuante. Ya la resultante hace las veces de estos dos vectores. Y al tomar momento en uno, anula esta carga. Este momento de la resultante es igual al momento que producen estas dos cargas. P sub 1 ya no tiene momento porque ahí estoy tomando el momento. Se anula, digamos. Y solamente sería P sub 2. El brazo por P sub 2. Ahí está. Si yo igualo estos dos términos y despejo D, tendría a P sub 2 entre R. Y este término, este de acá, lo podemos ver por acá. Y entonces vamos a reemplazar ahí. Vamos a reemplazar. Ya tenemos la expresión de D, ¿no? Es más fácil. Toda esta expresión lo puedo reemplazar por una D nada más. Entonces, ahora sí, si yo reemplazo, tendría lo siguiente, ¿no? L momento en la posición X entre R va a ser igual, ¿no?, a X L menos X menos, todo esto es D. Y ya lo tenemos. Operamos por acá. ¿Y qué tendríamos? L M X entre R va a ser igual. A ver, primero las X. Menos X al cuadrado. Más L menos D que multiplica esta X. Y ahora sí tengo la expresión para el momento en la posición X en términos precisamente de la posición. Ya lo tengo. Entonces, si a esta función yo lo derivo, voy a calcular el máximo valor de esta función, del momento. Entonces, a ver,
vamos a derivar respecto a x. Vamos a derivar respecto a x. Entonces, si nosotros derivamos respecto a x y lo igualamos a 0, vamos a obtener la posición donde este momento es máximo. En otras palabras, si yo derivo este momento que es máximo y es un único valor, es constante, la derivada de esto sería 0. Entonces, la derivada del primer miembro sería 0. 0 igual. A ver, acá la derivada menos 2x, y acá la derivada simplemente más L menos D. Y entonces, simplemente 2x igual a L menos D, por lo tanto, x va a ser igual a L medios menos D medios, ¿no? Hemos calculado entonces la posición donde el momento mx es máximo. Se va a producir por acá. Si ya tengo la posición donde se va a producir el máximo momento, lo reemplazo en esta ecuación y ya tendría el momento flector máximo, sin utilizar líneas de influencia, utilizando el teorema de Barré. En eso consiste el teorema de Barré, en encontrar la posición donde se va a producir el momento flector máximo y donde se va a producir a la mitad de la luz menos D medio. Esta D se puede calcular fácilmente porque A siempre va a ser dato, la distancia entre las cargas es dato, la carga tiene que ser dato y la resultante es la suma nada más de las cargas actuantes o de las cargas puntuales. La luz también va a ser conocido, entonces sí se puede hallar esta posición. Reemplazamos y ya tendríamos el momento flector máximo. Entonces este sería la demostración del teorema de Barré para este caso 1. Ahora estudiemos el caso 2. El caso 2 ahora se produce cuando, cuando el P sub 2 va a ser mayor. Entonces, a ver rápidamente, si la posición o la carga 2 es mayor, entonces la posición donde se va a producir el mayor o el máximo momento flector va a ser debajo de él. Solo que no sabemos dónde es. Entonces, al no saber, nosotros le decimos que es en una posición X, considerando que nuestro sistema de referencia va a estar ubicado en el punto de apoyo A, ¿no? Ahí, y acá el punto de apoyo B. Ese va a ser nuestro origen. Entonces, aquí donde se va a producir el máximo de los momentos, primero porque está debajo de la carga y segundo porque está debajo de la carga de mayor valor. Entonces yo necesito calcular dónde está esta X, dónde se va a ubicar. Entonces, al aliar el X, estamos demostrando el teorema de Barré. Entonces tendríamos, la luz del puente sería L, y entonces este sería L menos X, ¿no? L menos X. Siempre la distancia entre las cargas va a ser A. Por lo tanto, la posición de P sub 1 sería X menos A. Entonces nos estaría faltando señalar la luz nada más. Pero vamos a señalar esa luz.
la luz va a ser siempre L. Y ahí está, ¿no? Tendríamos entonces la luz de esta viga o del puente L. Bien, ahora sí tenemos todos los tramos perfectamente definidos. Lo primero que hacemos siempre es calcular las reacciones. Empezamos por acá. Podríamos empezar por acá también. A ver, ahora empecemos por el ano. Entonces, la reacción en ¿a qué va a ser igual? A ver, para P sub 1, quiero calcular la reacción para P sub 1. Entonces, es el tramo que no le llega, sería todo esto. ¿A qué sería igual? Todo esto sería el L menos, a ver, ¿a qué sería igual todo esto? L menos X más A, todo esto. L menos X más A. Y entonces, el tramo que no le llega sería L menos X, estamos por acá, más A todavía, ¿no? Entre L, que multiplica a la carga P sub 1. Ya está. Más, ahora para la carga P sub 2, la que no le llega es esta, L menos X. Entre L por la carga. Listo. Ya tenemos la reacción en A. Ahora la reacción en B. ¿A qué va a ser igual? A ver, para P sub 1, lo que no le llega es X menos A. X menos A entre L, que multiplica a la propia carga. Más. La que no le llega a P sub 2 sería X. Entre L por la propia carga P sub 2. Ahora sí, ya tenemos las dos reacciones de manera rápida, fácil, ¿no? Ya no estamos aplicando momentos o suma de fuerzas, nada de eso. Solamente el tramo que no le llega entre la luz por la carga, esa formulita estamos aplicando. El tramo que no le llega por la luz o entre la luz por la carga. Bien, entonces ahora nuestro objetivo es calcular este momento debajo de P sub 2, ¿no? Acá, en la posición X, el MX, el momento en la posición X, eso es lo que queremos calcular. Nuevamente, ¿no? Nos enfrentamos con una disyuntiva. ¿Dónde lo calculó? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si yo pretendo calcular hacia la izquierda, me voy a encontrar con P1, esta reacción más engorrosa. Más fácil lo veo por acá. Y entonces ahora el momento toma esta dirección. Momento en la posición X. Y listo. A ver, vamos a calcular entonces. El momento en la posición X va a ser igual. Esta carga por su brazo. O el brazo por esta carga. Entonces primero el brazo. L menos X. Entre L, ¿no? Factorizando ya está L. Ya operando, ¿no? Ya, ¿qué quedaría por acá? Sería P1 por X. O X P1. Menos, primero este de acá. Más X P sub 2 y menos AP sub 1. Y listo. Ya tenemos el momento en la posición X. Vamos a ordenar. Acá nuevamente entra la resultante, ¿no? Puesto que acá veo L menos X entre L. Voy a factorizar el X y tengo P1 o carga 1 menos carga 2, que sería, lo puedo reemplazar por una resultante. Menos A
P sub 1. Nuevamente voy a dividir, a ver, entre esta L ya lo debí de haber pasado, no importa, entre R y acá entre R, ¿no? Entonces, a ver, voy a todo lo que es variable o constante, mejor dicho, lo voy a pasar hacia el primer miembro. Tendría, esta L podría pasar L, M, X entre R, va a ser igual, ¿no? Es mejor tener el X positivo. Para hacer eso, multiplico por menos, y acá también por menos, y ya tendría X menos L. Simplemente un arreglo nada más, un arreglo algebraico. Por acá dividiendo sería X menos A P sub 1 entre R. Y nuevamente me encuentro con este término que está metido la resultante. Dentro de ese término está metido la resultante. Entonces voy a graficar esa resultante. A ver, aquí. Entonces, más o menos, la resultante va a estar ubicado por acá. Ahí tal vez. Ahí está la resultante. Y entre la resultante y la carga mayor, siempre le vamos a dar una distancia de L. La vamos a nombrar así. Ya, entre R y la carga mayor, ese tramo, esa longitud va a ser D. Listo. Y ahora voy a ver a qué es igual esa D, pues, en términos de los datos que ya tenemos. A ver, por acá vamos a hacer eso. Entonces voy a calcular el momento actuante nada más en el mismo punto, ¿no? Aquí, debajo de la carga P sub 2. Entonces voy a calcular el momento en el punto 2, digamos. A ver, tomando en cuenta la resultante, sería D por R, o el brazo por esa fuerza resultante. Entonces, ese momento que produce la resultante tiene que ser igual al momento que producen estas cargas. Al tomar momento debajo de esta carga P sub 2 ya anulamos P sub 2, quedaría P sub 1 nada más. Entonces su brazo por P sub 1. Su brazo es A por P sub 1. Igualando estos dos términos tendríamos D va a ser igual a P sub 1 entre la resultante. Y precisamente esta expresión lo encontramos por acá. Entonces simplemente vamos a reemplazarlo, ¿no? Vamos a reemplazar. Y ahora sí tendríamos, a ver, continuamos, tendríamos menos L mx entre R va a ser igual X menos L, y acá tendríamos X menos D, ¿no? Toda esta expresión es D. Y ahora sí vamos a resolver este producto y tendríamos menos L mx entre R va a ser igual X al cuadrado, y acá sería, a ver, menos L más D por X y más D por L. Listo.
Y ahora sí tenemos esta expresión donde si yo derivo respecto a x, voy a encontrar la posición donde este momento es máximo. Y entonces eso es lo que voy a hacer. A ver por acá. Vamos a derivar respecto a x. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la derivada nuevamente, ¿no? Todo el primer término o miembro es constante. Al tratar de hallar el momento máximo es constante, es un único valor, es constante. L es constante, R constante. Entonces la derivada va a ser 0. Ahora si derivamos 2x sería menos L menos D. Nada más, ya operando. Y entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? 2x va a ser igual a L más D. Por lo que x, esa posición que estamos hallando para P sub 2 sería L medios más D medio. Bien, entonces hemos calculado la posición donde se va a producir el momento flector máximo. Va a estar debajo de la carga mayor y en esta posición. D se puede hallar porque todo es dato. A es dato, P sub 1 dato, R dato. L, que es la luz, también es dato. Se puede calcular esta posición. Ya tenemos la fórmula. Esta posición la evaluamos en el momento o en la función del momento flector, entonces calculamos el momento flector máximo. Bien, entonces de esa manera hemos analizado el comportamiento de la viga simplemente apoyado al paso de dos cargas puntuales, ¿no? El primer caso, cuando P sub 1 era mayor, acá lo tenemos, la fórmula es L medios menos, ¿no? Menos. En cambio acá nos está saliendo más, ¿no? Cuando la carga P sub 2 es mayor, entonces la fórmula sería L medios más D medios, pero siempre tiene la misma forma. L medios acá menos y acá más. Está variando simplemente el signo, pero siempre está refiriéndose al punto central de la luz, ¿no? La luz. Entonces, o es más de medios o es menos de medios. Entonces, todo este conocimiento lo vamos a llevar a una plantilla en Excel para que tome o calcule ya dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del caso. Y lo vamos a comparar con los resultados que vamos a obtener cuando apliquemos la línea de influencia para esta carga puntual mayor. Ahí vamos a tener la línea de influencia y el valor que vamos a obtener la vamos a comparar con el momento máximo para esta posición, en este caso y también en este caso. Vamos a calcular el diagrama o la línea de influencia para esta carga P sub 2 y ese resultado lo vamos a comparar con el resultado que nos está dando el teorema de Barré, donde nos enseña a calcular la posición donde se va a producir el máximo momento flector. Bien, entonces a todos los que han llegado hasta esta parte, siempre pedirles el apoyo, un poderoso like, suscribirse, eso nos ayuda bastante,
y sobre todo compartir la información para que llegue a más personas. Las gracias a todos. Estaremos preparando ya el material para el próximo video, donde vamos a analizar 3 cargas puntuales, ¿no? Cómo es que vamos a hallar esta posición donde se va a producir los momentos máximos, pero ya para 3 cargas. Eso lo haremos en el próximo video. Muchas gracias.